¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe. Continúa el trabajo legislativo y parlamentario en la Cámara de Diputados. A continuación estaremos transmitiendo para todos ustedes la reunión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se ha citado a los legisladores que integran esta comisión para abordar dos asuntos: la lectura, la discusión y, en su caso, aprobación de dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera de ellas reforma lo que es el inciso D del numeral 1 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esto con la intención de crear la unidad de igualdad de género. Otro de los asuntos para los cuales se ha convocado a los legisladores plantea la reforma de los artículos 39 y 40, también de la Ley Orgánica del Congreso General, con la intención de cambiar el nombre a la Comisión del Distrito Federal por el de Comisión de la Ciudad de México. Estos son los temas para los cuales se ha convocado a los diputados, a las diputadas que integran esta comisión, y por supuesto, si a usted le interesa este tema, lo queremos invitar para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Del día 23 de febrero del año 2016. Damos la bienvenida a las diputadas y diputados a esta sesión y amablemente solicitamos a la Secretaría anunciar el resultado del registro de asistencia de los integrantes de la comisión. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Se informa a la presidencia que existe un registro previo de firmas de 10 compañeros diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. De conformidad al artículo 167 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre la cuarta sesión ordinaria. Solicitamos a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Procedemos, presidente, por instrucciones de la presidencia. Damos lectura a el orden del día de esta reunión. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera reunión ordinaria de esta comisión. 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso D al numeral 1 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 5, lectura, discusión y aprobación en su caso de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 6, asuntos generales. Y 7, clausura y cita para la próxima reunión. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse o el contenido de la orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quien esté en contra. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, vamos al siguiente punto en el orden del día, que es la discusión y en su caso aprobación del proyecto de la tercera reunión de trabajo de la comisión correspondiente al día 3 de febrero de 2016. En virtud de que les fue enviada previamente a sus oficinas, solicito al diputado secretario pregunte a la Asamblea si se dispensa la lectura del proyecto. Se les pregunta a los compañeros legisladores y legisladoras si es de dispensarse la lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra. Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, secretario. Está discutido en el proyecto de acta. Los diputados que deseen hacer uso de la voz, sírvanse a indicarlo, por favor. No habiendo oradores, solicito el perdón. Diputado Rogerio, por favor. Sí, nada más hacer observación en el dictamen de que se incluya el impacto presupuestal que va a tener este nuevo comité, que como la otra vez... Perdón que lo interrumpa, diputado, estamos en el acta de la sesión anterior, aún no llegamos al punto de los dictámenes, discusión de dictámenes. Me fui. Bueno, está bien, vamos a continuar. Pero tomamos nota de una vez para adelantar. Sí, de la próxima. Bueno, viene. Gracias, diputado. Esta discusión, el acta, una vez más pregunto si hay alguien que desea hacer uso de la voz.
Muy bien, no habiendo oradores, solicito al diputado secretario, pregunta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto. A solicitud de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acta de la tercera reunión ordinaria celebrada el día 3 de febrero del 2016. Diputados y diputadas que se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Aprobado por mayoría, presidente. Se aprueba el acta de la tercera reunión de trabajo celebrada el día 3 de febrero del año 2016. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso D al numeral 1 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello solicito a la Secretaría consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen, ya que fue distribuido con anterioridad y únicamente se lea el decreto. Pregunto a esta comisión si se dispensa la lectura del dictamen y únicamente se lee lectura al decreto del mismo. Diputados y diputadas que se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantarlo la mano. Quienes estén en contra. Aprobado por mayoría, presidente. Gracias, diputado secretario. Se dispensa la lectura del dictamen, por lo que solicitamos se dé lectura al decreto de dictamen, a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso D al numeral 1 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura al decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano. Artículo 1. Gracias. Único, se adiciona un inciso D al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 106, 1. La Cámara de Senadores para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas contará con las siguientes dependencias. Inciso D, se crea la Unidad Técnica para la Igualdad de Género adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República. La Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República. Además, contará con la estructura administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El Senado de la República, dentro de los 60 días de la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos del Senado de la República y al Estatuto del Servicio Civil de Carreras. ¿Cuánto, presidente? Gracias, diputado secretario. Se encuentra en discusión el dictamen. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz? Diputado Rogerio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues nosotros, como había empezado hace un momento, estamos a favor de que se continúe esta política de la equidad de género y queremos también que se tome en cuenta, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto, que en los transitorios de este dictamen pudieran haber dos transitorios, un segundo y un tercero, que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto, elabore el estudio de impacto presupuestario respectivo dentro de los 15 días posteriores a la publicación del presente, y un tercero, que el Senado de la República, dentro de los 15 días siguientes a la recepción del estudio de impacto presupuestario, a que hace referencia el artículo anterior, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los servicios parlamentarios, administrativos y técnicos del Senado. Esas son las observaciones que yo le haría al dictamen nada más. Muchas gracias, diputado Rogerio. Por supuesto se reciben sus observaciones y se anexarán al dictamen que habrá de votarse en este momento para que surta los efectos que a consecuencia vayan a hacer en la mesa directiva. Le comento dos cosas nada más al respecto, diputado Rogerio. La primera es que en el proyecto viene ya un análisis de impacto presupuestal que hace el senador proponente, de acuerdo a la minuta que nos fue enviada. Y la segunda, pues es que en todo este tipo de iniciativas, de proyectos, de minutas que se aprueban, siempre se toma en cuenta el impacto presupuestal. Por lo tanto, nosotros cumpliremos con la parte que nos toca, que es la legislativa, y la presupuestal dependerá ya de los órganos administrativos de la Cámara. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Torreblanca, por favor. Muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar anuncio que voy a votar a favor de la iniciativa por estar conforme con el fondo de la misma. Sin embargo, sí quiero manifestar que la redacción, sintaxis y técnica legislativa de esta iniciativa, que hoy, de este dictamen, esta minuta del Senado que hoy votamos aquí, deja muchísimo que desear. Se agrega el inciso D, que del artículo 106, mismo que hablaba de las dependencias que forman parte de la Cámara de Senadores. Inciso A, una secretaría; B, una Secretaría General de Servicios; C, las unidades administrativas que acuerde la mesa directiva. Y viene este inciso D que se está agregando y dice, se crea la unidad técnica, y se sigue. No es necesario que diga en lo particular la fracción que se está creando la unidad, basta con que esté mencionada la unidad para que se entienda que existe la misma. Sería un absurdo suponer que los incisos anteriores tuvieran que decir, se crea una Secretaría General de Servicios Parlamentarios, se crea una Secretaría General de Servicios, pero a la falta de redacción y sintaxis no termina ahí. Posteriormente sigue la Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el programa para la igualdad de género del Senado de la República. Y la redacción es espantosa ahí, y luego continúa con un, además, contará con la estructura administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. O sea, el uso de puntuación, redacción, sintaxis, es espantoso. La voy a votar a favor únicamente para no entorpecer el proceso legislativo, porque realizar las modificaciones en este momento implicarían que tuviera que regresar la minuta al Senado, tuviera que ser aprobada con esas modificaciones para regresar aquí a la Cámara de Diputados, lo cual considero entorpecer el proceso legislativo innecesariamente e ir en contra de la celeridad legislativa. Sin embargo, sí, desde esta mesa se haga un llamado de atención al Senado de que sea más cuidadoso. Máxime que no se trata únicamente de una iniciativa presentada por un diputado, sino suscrita por varios más de varios partidos y que fue dictaminada en una comisión. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputado Torreblanca. Comentar que, bueno, pues a pesar de que coincidimos con usted a plenitud, lamentablemente tenemos que someter a votación esta minuta del Senado en sus términos, tal cual y con la redacción mala que nos llegó aquí a la colegisladora. Sin embargo, si tiene usted alguna modificación, le solicitamos que lo haga por escrito esta presidencia para que podamos anexarla también al dictamen y también pueda correr la suerte que sea necesario. ¿Algún otro legislador que quiera su uso de la palabra? Diputado Martínez Neri, adelante, por favor. Miren, yo creo que habría que procurar que no sea la prisa la que nos lleve a tomar decisiones, sino que veamos las cosas de fondo, porque en el caso particular que advierte el diputado Santiago, pues hay errores muy profundos que no pueden dejarse ahí como huella de nuestro trabajo. Inclusive habría una confusión muy grande si dejamos la disposición así, pues yo voy a votar en contra, porque en el inciso C hay una I vinculante el inciso B hay una I vinculante con el inciso C, da la impresión de que allí termina la redacción de la norma, y no termina ahí porque se adiciona un inciso D. Entonces, la verdad es que vale la pena que estas actividades que estamos realizando, este trabajo legislativo, lo hagamos con pulcritud, no pasa nada, no hay un problema ingente, y consecuentemente sí podemos dejar un poco pasar el tiempo para que se corrija este error, porque la verdad va a ser una muy mala presentación nuestra. Creo que no vale la pena que expongamos nuestro voto, ¿verdad?, aprobando una norma que está muy mal redactada. Gracias, diputado. Mire, a ver, tomando en cuenta las consideraciones que nos señala el diputado Torreblanca y el diputado Martínez Neri, la sugerencia que podríamos hacer para efectos de salvar esta votación en este momento podría ser que se integren estas propuestas. Finalmente no estamos tocando el fondo de la propuesta, sino simplemente la forma, la redacción, y pudiéramos generar un adendo, ¿no? Hacemos una consulta, hacemos un adendo que llegue directamente a la mesa directiva para la votación. No sé si con esto pudiéramos, sí, ¿no? A ver, dígame, diputado, dígame. Sí, bueno, para salvar el error que notó muy atinadamente el diputado Martínez Neri, se resuelve, es que este inciso de entrada no debe haber sido el inciso D,
debe haber sido el inciso C recorriéndose el subsecuente y modificando el preámbulo del artículo para que quedara claro cómo se está haciendo, porque precisamente el que anteriormente era el inciso anterior, a ver, viene muy bien preparado el diputado con la redacción anterior, lo cual se agradece. El inciso C de la ley vigente dice las unidades administrativas que acuerde la mesa directiva, las que dependerán de esta. Esta fracción está redactada pensada en ser la última. Luego entonces, la que aquí se propone como D debería ser inciso C, recorriéndose el actual inciso C al D. Entonces, para que se incluya este cambio también en las correcciones que se hagan en el adendum. A ver, diputado, aquí platicando brevemente con la mesa directiva, a lo mejor valdría la pena, si los cambios son tan drásticos, retirar este punto, no llevar a cabo la votación en este momento para poder hacer las correcciones de forma, incluso, y aunque se tenga que regresar al Senado, aunque no, pues, finalmente es un error no imputable a la Cámara de Diputados, sino al Senado de la República, ¿no? Entonces, voy a someter a consideración, si no tiene inconveniente en este momento, si se retira este punto, para pasar al siguiente. Entonces, las y los diputados que estén a favor de retirar este punto y que no se someta a votación en este momento, a efecto de poder elaborar una propuesta concreta y corregir los errores de redacción, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Perfecto, se retira este punto en este momento. Dígame, diputado Macedonio. Luego las escuelas de derecho critican a los legisladores por hacer malas leyes. Por eso felicito a esta mesa por esta decisión. Es todo. Gracias, diputado Macedonio. No es cierto. Uno menos, un aula menos. El siguiente punto en orden del día es la presentación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la Secretaría consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen en razón de que ya fue distribuida previamente. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto, diputados y diputadas, si en este caso está de aprobarse la petición de la Presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quien esté en contra, aprobado, señor presidente. Se dispensa la lectura del dictamen y procedemos a solicitar a la Secretaría de lectura solamente al decreto. Procedemos a dar lectura al decreto en cuestión. Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único, se adiciona una fracción décima recorriéndose en su orden las actuales fracciones del numeral 2 del artículo 39 y se deroga el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 39, fracción décima, Ciudad de México. Artículo 40.3, se deroga. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo, los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Se encuentra a discusión el dictamen. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Rogerio. Sí, nada más un tema que nos preocupa, que estamos en este proceso de la Ciudad de México, que ya pasó a ser Ciudad de México. Sin embargo, creemos que esta comisión ya no tendría materia, puesto que ya dejó de ser Distrito Federal. Entonces, al ser un estado más de la República, pues sería como dar un mensaje de que cada estado de la República debería tener su propia comisión. Entonces yo creo que es un tema que se tiene que analizar desde otra perspectiva. Ahorita entiendo que es nada más cambiarle de nombre, pero ¿qué atribuciones va a tener esta comisión? Habría que hacer
algunas modificaciones, habría que analizar ese punto en cuanto a esta comisión que se va a llamar ahora de la Ciudad de México. Nosotros no estamos en contra de que se haga esa modificación, pero vamos a mantenernos en abstención en ese sentido. Muchas gracias, diputado Rogelio. Diputado Braulio, por favor. Gracias, con el permiso de la presidencia. Efectivamente, como nos comenta nuestro compañero amigo diputado Rogelio, pudiera en una primera reflexión, en una primera aproximación, pensarse que qué razón tendría de ser mantener una comisión como es la de la Ciudad de México, en este caso ya denominada de esta manera, cuando se ha cumplido con este proceso, incluso ya de 2 décadas, para llegar y aproximarse a una reforma como la que ya se hizo a la Constitución General de la República. Encontramos, no obstante a ello, precisiones que, si bien nunca será la última reforma, y cualquier reforma, y más a la capital del país, será inacabada, o sea, siempre tendremos áreas de oportunidad, también se queda con una diferenciación en torno a las demás entidades federativas. Las entidades federativas como estados de la República libres y soberanos, la entidad federativa de la Ciudad de México como una entidad federativa autónoma, con características y un régimen y una composición orgánica diferenciada de los estados de la República, y desde luego, creo yo, con aspiraciones, sí, en lo sucesivo y en lo futuro, de que sí se convirtiera en un estado de la República más, que nos diferencia incluso con entidades como las que se dicen de primer mundo, como pudiera ser Washington D.C., que la composición, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues es de 600,000 habitantes, sigue ahí, residen los poderes del Estado, pero no tienen las condiciones ni las características que alberga ya esta ciudad, con todas sus necesidades, toda su problemática, y además con el asentamiento de los poderes de la Unión aquí mismo. Entonces, creo que en una reflexión conjunta, desde luego, avisorando lo que comenta el compañero, sí es de encarrilarse que esta comisión siga pensando y repensando de qué manera y de qué formas en lo sucesivo y subsecuente se sigue mejorando el estatus jurídico de la capital del país. Sería cuanto, presidente. Gracias, diputado Braulio. Comentar, esta presidencia considera de urgente resolución esta iniciativa, toda vez que se ha acercado con nosotros la presidenta de la comisión de la próximamente extinta Distrito Federal, para manifestarnos que ya tiene problemas administrativos. Ya hay documentos que no puede firmar porque ya cambió de nombre la comisión de facto, pero no normativamente. Entonces es una modificación que estamos haciendo por el momento, simplemente de carácter administrativo, nominativo, y ya después entraremos en el fondo. Yo coincido con las consideraciones que está haciendo usted, diputado Rogelio, pero en este momento nada más estamos resolviendo un problema administrativo y es de urgente resolución. Así lo considera esta presidencia. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo más oradores y con fundamento en el artículo 189, numeral 3 del reglamento, solicito a la Secretaría pregunta de la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Le pregunto a los diputados y diputadas si el asunto se encuentra lo suficientemente discutido. Quienes así lo vean, sírvanse de manifestarlo a favor levantando la mano. Quienes estén en contra, aprobado por mayoría, señor presidente. Muchas gracias, diputado secretario. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del reglamento de esta Cámara, solicitamos a cada diputado y diputada manifieste de viva voz el sentido de su voto, ya sea a favor, en contra o abstención. Comenzamos de derecha a izquierda. Bueno, Rogelio Castro, de Morena, abstención. Macedonio Tamés, de Movimiento Ciudadano, a favor. Cristina Sánchez Coronel, de Partido Revolucionario Institucional, en pro. Santiago Torreblanca, del PAN, a favor. Francisco Martínez Neri, del PRD, a favor. Braulio Guerra, del PRI, a favor. Jorge Triana, en pro.
Solicitamos a la Secretaría, por favor, de cuenta del resultado de la votación. Por mayoría con una abstención. Tendríamos, señor presidente, dando cuenta de la votación, que sería con mayoría y con una abstención. Aprobado por mayoría de los presentes el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Continuando con los asuntos en cartera, iremos al punto que se refiere a asuntos generales. Si alguien desea exponer algún punto, favor de levantar la mano. No habiendo otro asunto, se levanta esta reunión y se informa que la convocatoria a la siguiente se hará saber en sus oficinas oportunamente. Gracias por su asistencia. Concluye esta reunión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en donde se aprobó el dictamen presentado ante los y las legisladoras en relación con la reforma al artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de cambiar la denominación de la Comisión del Distrito Federal, que ahora se estará llamando Comisión de la Ciudad de México. En relación con el otro de los dictámenes, se ha reservado, se retira con la intención de plantear una redacción diferente a propuesta de diversos legisladores, por lo cual se retira de los asuntos a tratar en esta reunión de trabajo. Como siempre, le agradezco el que nos haya acompañado. Le invito también para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias. Hasta pronto.